Probablemente en esta campaña usted será testigo de los mensajes más sentidos, más comprometidos por parte de los candidatos. Pero también probablemente habrán aquellos que se retracten de su propia historia. Señor director, presente usted el tercer titular de la noche. Los mea culpa o campañas con mea culpa. Y hemos tenido varios candidatos, con eso estamos acompañados esta noche en la mesa con Harold Alba. Buenas noches, gracias por acompañarnos. Está con nosotros Carlos Santander, analista político, profesor en Ciencias Sociales además, y Randall Campos, también analista político. Caballero, buenas noches, bienvenidos. Hemos tenido, Carlos, candidatos diciendo perdón, disculpen. ¿Qué tan convincentes son? ¿Y qué piensas en términos generales, a manera de una introducción breve para comenzar? Como parte de la estrategia, yo creo que no necesariamente sea válido. La población sabe, los ciudadanos saben perfectamente que eso hace parte de una estrategia electoral. En todo caso, hay que cobrarles en cuanto han sido funcionarios, porque uno no puede estar equivocándose con los recursos o en todo caso con el servicio público. No, hay que ser muy claro, hay responsabilidades de por medio. Yo creo que... Muchas gracias. Ok. Randall. Bueno, gracias por la invitación. Evidentemente es parte de la campaña electoral. Todos, Keiko, PPK, García, Toledo y la mayor cantidad de actores políticos de esa campaña tienen, de una u otra manera, carga sobre sus espaldas. Evidentemente, el que exista un 60% todavía de gente que no ha definido su voto, está generando que los candidatos busquen capitalizar o captar ese sector que desconforme con estas formas de mea culpa. Harold. Jota, buenas noches. Indudablemente, el hecho de pedir disculpas o hacer mea culpa en algún momento puede significar una especie de acto de hidalguía, pero cuando estamos en contextos políticos, esta hidalguía está muy lejana de lo que realmente el candidato sintiera. ¿Por qué? Porque tú no puedes pedir perdón o después arrepentirte cuando ya han habido masacrados en Bagua, por ejemplo. O cuando ya has tenido a todos los jóvenes indignados saliendo a marchar en las calles reclamando contra esta ley Pulpín. Entonces, que candidatos como PPK o como García ahora quieran hacer actos de contrición, no sé hasta qué punto sea creíble. Particularmente, yo no les creo. Comencemos con algo cercano. ¿No le gustó los narcoindultos? Lo siento. No lo volveré a hacer. Bueno, hay una situación, lo que estaba haciendo comentario. No se puede estar jugando con el servicio público. ¿Por qué? Justamente, liberar a más de 3.000 vinculados con narcotráfico simplemente no se resuelve pidiendo perdón o pidiendo disculpas. No, o sea, hay una serie de responsabilidades que los candidatos, además de un acto de contrición, deberían hacer un acto de penitencia, es decir, de no presentarse inclusive a las elecciones, porque realmente los prejuicios a la sociedad son muy altos. ¿Y qué ganas pidiendo perdón cuando ya tienes a los 3.000 delincuentes Exacto. en la calle? O sea, ya perjudicaste a la sociedad, claro. Ya tienes a paqueteros, a gente que está vendiendo nuevamente en sus callejones y en las calles, y el otro señor pidiendo disculpas y diciendo que si es que la población le pide que ya no lo haga, no lo va a volver a hacer. Pero son facultades constitucionales del presidente de la República. O sea, no es que... No tengo ánimo de defender al presidente García, pero son facultades que el presidente de la República tiene, que ahora, evidentemente, por lo que ha sucedido, tenga y haya renunciado o renunciaría a esas facultades, pues evidentemente son aspectos que sí... ¿Pero qué crees de este pedido de disculpas? No lo volveré a hacer. Claro, se ha dado cuenta del gran rechazo y el gran impacto que tuvo esa decisión en la opinión pública. Más aún si es que eso estaba teñido de corrupción por parte de un sector, evidentemente, del partido aprista. O sea, yo creo que no puede haber margen de error. No, claro. O sea, yo creo por eso justamente, el asunto no es las facultades en sí lo que se está cuestionando, sino los efectos perversos de una mala medida, de un mal proceso de decisión. Y justamente el presidente debería tener en cuenta muy bien claramente la cuestión del proceso y los procedimientos que deben de llevar, ¿no es cierto?, a decisiones muy puntuales. La eficiencia pasa por justamente acompañar éticamente cómo que se elabora, por ejemplo, una decisión de esta naturaleza. Estamos hablando de narcoindultos, no estamos hablando simplemente de bajar el impuesto o dar un subsidio para tal o cual empresa, estamos hablando de
delincuentes que tienen un impacto cotidiano, matan gente. O sea, están prácticamente cada vez más erosionando la vida de los peruanos. Entonces es una medida que exige una gran responsabilidad. Y en el tema de García, ¿no? Si nos detenemos acá un momento, ya pide disculpas y dice que no va a volver a indultar narcotraficantes, pero sin embargo no pide disculpas por lo que sucedió en Bagua. Dice, mataron a 20 policías y los otros señores que también fueron víctimas de esto, no es responsabilidad de nosotros. O sea, a veces uno se detiene a pensar y podría decir, o sea, el señor sigue pensando que los aborígenes, los nativos, son ciudadanos de segunda categoría. Yo quisiera hacer un poquito de recuento. Esto del tema de los indultos presidenciales no solamente pues data de la época del expresidente García, sino pues digamos que tiene es una figura casi virreinal. Fuera de ello, recordemos, a fines de los años 90, el expresidente Fujimori crea una comisión para indultar a sentenciados por terrorismo a través del padre Hugo Velasco. Evidentemente, eso generó un impacto positivo en un sector de la población, pero después esa figura fue de una manera distorsionada, politizada, ya en el gobierno de transición del presidente Paniagua y bajo la batuta del exministro Diego García Sayán. Entonces, donde se ha cuestionado muchísimo esos indultos a sentenciados por terrorismo. Pero el tema acá, la pregunta es, ¿hasta qué punto esta pedida disculpas es genuina o es de dientes para afuera para ver si me trae un par de votos más? Evidentemente es producto del malestar y de capitalizar o apaciguar esa molestia, esa ira que hay en la población. ¿Qué piensas tú, Carlos? Yo pienso que es una cuestión de darle un cierto maquillaje a los sinvergüenza que son algunos candidatos y que buscan acomodarse al discurso o en todo caso a las expectativas frustradas de la población, que realmente ha demostrado un gran rechazo. Un significativo porcentaje de la ciudadanía aún no tiene definido su voto y obviamente intentan acomodar su discurso como para ver a ver si consigo un poco tal vez la simpatía, la empatía o en todo caso sentir pena, ¿no?, de esos candidatos que realmente... ¿Y tú crees que el elector le cree? Yo creo que tal vez puede creerles. Hay muchos electores que están desinformados, muchos electores lamentablemente no tienen una información sumamente vasta, ¿no? Entonces puede como que tal vez le funcione, ¿no? Es que es a eso, ¿no? O sea, en realidad, ¿a qué tipo de elector se dirigen estos señores cuando piden disculpas? O sea, no se dirigen a un elector ilustrado, por decirlo así. Se dirigen a ese elector que no conoce mucho de política y que se va a dejar motivar por sus emociones. Pero, por ejemplo, ya Alan García pidió disculpas. PPK pidió disculpas. Keiko Fujimori también pidió disculpas. Pero, por ejemplo, personajes como Toledo, que deberían disculparse por haber reconocido a la hija a tiempo, por haberla tenido durante tanto espacio fuera de su entorno, no pide disculpas, ¿no? Llama por teléfono un poco ebrio, que no es para burlarse en realidad, el alcoholismo es una enfermedad, pero debería también pedir disculpas por eso. Entonces, hay otros que no piden disculpas. Estos piden disculpas, ya llamémosle, quieren votos, ¿no?, etcétera de cosas. Pero están los otros que no tienen ni una pizca de arrepentimiento. Es oportunismo político, evidentemente. Claro. Oportunismo político. Simplemente, como dice acá nuestros amigos, es mucho de capitalizar o buscar los votos de aquel que está indeciso o de la gente no ilustrada. Es buscar oportunidades. Oye, tengo que subir las encuestas, tengo que generar el titular, tengo que aparecer antes que el que está, lo de todos que están arriba. Entonces es un poquito ello, ¿no? Sí, típico pues de nuestra clase política, bastante... La criollada. El mea culpa de Keiko Fujimori. No, pues a ver, cuando tienes a la hija de un delincuente que está postulando a la presidencia y que dice que no tiene nada que ver con los crímenes que cometió el padre, pero que ella igual pide disculpas, recordemos que ella fue primera dama de Fujimori, pero que en su lista al Parlamento tiene a Cecilia Chacón, que es la hija del general, tiene a este señor de viceministro, que ha sido ministro de Fujimori. Entonces, allí el arrepentimiento es una palabra que está sobrando. O sea, yo particularmente no creo que Keiko Fujimori tenga algún tipo de arrepentimiento por las cosas sucedidas en el gobierno de su padre. Si me permite, vamos a recibir llamadas del público porque esto es Habla el Pueblo. Aló, buenas noches, gracias por llamar, adelante, le escuchamos. Aló, buenas noches, adelante, le escuchamos. Aló, buenas noches. Yo pienso de que este señor Randall está muy pegado al lado de los apristas y el último señor también es muy pegado en contra de los de Keiko. Solamente digo que en algún momento
Lo de la mea culpa es para ganar votos, como dice el doctor Santander. Realmente pienso que él tiene mucha razón cuando opinan de que son unos sinvergüenzas, tanto los apristas como los fujimoristas. Esperemos que realmente nuestros votos y la conciencia del pueblo sea escuchado. Gracias. Muchas gracias. No me ha quedado claro. Primero dijo que no quería... Claro, y luego al final tuvo como que mirada... Una contrición sí. también. Pero en fin, esto se habla del pueblo. Aló, buenas noches. Gracias por llamar. Adelante, le escuchamos. Aló, buenas noches. Brevemente, por favor. Sí, solo para decir de que la mayoría de candidatos creen que los peruanos tenemos un coeficiente intelectual, no sé, menos de 86, porque siempre en sus discursos, cuando hacen un acto de contrición o piden disculpas, dicen palabras como uno de los candidatos dijo: la corrupción atacó el gobierno de mi padre, o nos demoramos en entablar el diálogo. No son sinceros, no son, digamos, transparentes en sus afirmaciones, simplemente porque ellos ocultan algo, no tienen, digamos, la valentía de decir, sí, mi padre fue corrupto, o sí, nos demoramos y asumo una responsabilidad. Solo decir eso. Gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Aló, buenas noches. Adelante, le escuchamos. Aló, buenas noches. Sí, le escuchamos. Yo creo que también hay mucha desinformación. Mire, yo le doy... Voy a pedirle que hable un poco más fuerte, por favor. Ustedes puede ser que tengan razón, ¿no?, en algunos puntos que dicen. Pero yo también me informo. Yo soy una persona que me informo y que leo. Y lo que dice con respecto a Alan García, él tiene, en primer lugar, el presidente tiene esa facultad. En primer lugar. En segundo lugar, el 80% de nuestras cárceles está con gente metida en narcotráfico, porque el Perú es un país de narcotraficantes, y es la realidad. Entonces, él para descongestionar las cárceles, es que hizo la ley, y esas personas tenían 2/3 de pena cumplida, 2/3 de pena cumplida. Entonces, usted dice gente paquetera, la gente paquetera no hace narcotráfico, y perfectamente nosotros sabemos quiénes son los grandes narcotraficantes que están dando vueltas, y son los que compran funcionarios y jueces, y ese paquetero, microcomercializador, es la última punta de esa red de narcotráfico. Muchas gracias. Aló, buenas noches. Adelante, le escuchamos. Aló, buenas noches. Sí, aló, señor, lo que yo opino es lo siguiente: el pueblo no se puede conformar con disculpas. Si estos señores en sí están arrepentidos, lo primero que tienen que hacer es retirarse de la contienda política, señor. Eso es lo que ellos tienen que hacer, tanto Alan García como la señora Fujimori, porque ellos han dejado un alto grado de corrupción y han dejado un alto grado de asesinato y lesa humanidad. Entonces el pueblo lo que sí les va a creer es cuando ellos se retiran de la contienda, señor. Gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Mi querido amigo, usted ha salido en defensa del APRA, Creo que dice hay una televidente. Hay una malinterpretación. Lo que estoy diciendo es que el indulto es una facultad presidencial. Que el procedimiento se haya realizado regularmente, pero que haya habido corrupción, ese es un elemento que es insalvable. Obviamente es imperdonable. Por eso García lo que hace ayer, de una manera oportunista, es pedir disculpas y decir, no lo volveré a hacer, renuncio a esa potestad constitucional. ¿Tú le crees la disculpa de García? Creo que conocemos todos a nuestra clase política y a los actores políticos, ¿no? Yo creo que eso es parte de su juego y de la estrategia de campaña que tiene para recuperar votos. Harold, ¿tienes un odio en particular hacia la señora Keiko Fujimori? Ni contra Keiko ni contra Alan. Aquí lo que estamos analizando y debatiendo es simplemente sobre cosas concretas. Estamos analizando la realidad y estamos repasando la historia, porque cualquier persona netamente no tan, digamos, iniciada en el tema político, basta con que ponga el nombre de narcoindultos en la internet para darse cuenta que este señor dejó libre pues a una cantidad considerable de delincuentes. Entonces, y no se trata de que porque las cárceles estén hacinadas, o sea, con esa lógica van a seguir librando delincuentes, o sea, no se trata de eso tampoco, ¿no? Ok. Quería decir algo. No. Ok, por favor. Hay una llamada del público que dice, ok, si es que estas
pedidas de perdón, por favor, me equivoqué, fueran honestos, deberían venir acompañadas de un acto de contrición real y me voy salgo del escenario. Es que la contrición por contrición, o sea, es como decir, equivale al arrepentimiento por el arrepentimiento. O sea, el arrepentimiento tiene que estar acompañado de un acto de penitencia. La penitencia es un acto como tal, ¿no? Y no simplemente el simple hecho de arrepentirse. La penitencia implica algún tipo de autocastigo, algún tipo de situación en la cual el arrepentido, o sea, por ejemplo, hace una peregrinación, ¿no es cierto? O sea, dona una cantidad de recursos. En este caso, la mejor penitencia para todos esos políticos, ¿no?, que están en vitrina sería realmente hacer un mea culpa real y salir de la contienda electoral. Pero yo no estoy hablando solamente de Alan García, sino también de Keiko Fujimori. Estamos hablando de PPK, estamos hablando, entre otros tantos candidatos que le mienten al país. Saben que le mienten al país. Al día siguiente se desdicen. Y eso es realmente antiético. Eso es prácticamente ser un contrabandista de la política. Es ser prácticamente un candidato sin convicciones. Entonces, claramente se puede identificar de que de esos candidatos no tienen realmente una vocación de servicio público. Les voy a pedir que me ilustren. ¿César Acuña en algún momento ha pedido perdón por alguna de las cosas que ha hecho? Yo no recuerdo, pero ayúdeme. Justificado a su hijo, ¿no? Con el spot de Martin Luther King. ¿No? Justificado que buscó comparar a Martin Luther King y César Acuña, buscando que ambos cometieron esos errores y después fueron grandes hombres. Imagínese la sinvergüencería. Evidentemente. O sea, no califica como pero pedido. mira lo que hace el hijo de Acuña supuestamente, ¿no? Intenta justificar al padre con este video de Luther King, que también es un plagio de una campaña que se hizo en Brasil, Además, claro, ¿no? En la que decían, miren, este hombre le gustaba el arte y etcétera de cosas, y termina siendo Hitler el del rostro, ¿no? Entonces, o sea, siguen plagiando. Eso es un poco, ¿sabes? Lo más triste de todo este proceso es de que a partir de ese tipo de valores que nos inducen esos candidatos es que se construye la cultura política peruana. Es decir, estos candidatos se hacen los criollos y se refuerza justamente en la sociedad esa cultura social, ¿no es cierto? Y de valores diseminados de la criollada. Entonces, ¿por qué nosotros vamos a respetar la ley? ¿Por qué nosotros vamos a... ¿por qué nosotros no podemos mentir si los políticos como PPK, como Keiko Fujimori, como Alan García o como Acuña mienten? Entonces es un círculo vicioso que tenemos que romper. Y un detalle más, que no se me acuse de anti-Keiko ni de anti-Alan. Verónica Mendoza, ¿no? Que es una candidata, digamos, sin mancha, por decirlo así, pero su vicepresidente, el padre Marco Arana, o el ex padre Marco Arana. Yo recuerdo que él... Ciudadano Arana, entonces. El ciudadano Arana, cuando empiezan a iniciarle el proceso a Gregorio Santos, y él se mantiene en la clandestinidad primero, antes de que lo capturen, Marco Arana salió a las calles, hizo una movilización en apoyo a Gregorio Santos. Entonces, si estamos exigiendo que haya mea culpa o acto de contrición, o que no le creemos a los que ya lo hicieron, ¿por qué Marco Arana no hace lo mismo también? Debería pedir disculpas a la gente por haber pedido marchar a favor de Gregorio Santos. Bueno, vamos a ver qué opina la población, nuestros televidentes. Aló, buenas noches, gracias por llamar, adelante, le escuchamos. Aló, buenas noches. Sí, buenas noches. Brevemente, por favor. Buenas noches. Sí, le estamos Buenas escuchando. noches. Sí, disculpe, solamente quería decirles que así como también están viendo en el pasado de Alan, de Keiko y otros candidatos, sería bueno que también un poco investigaran el pasado de Julio Guzmán. Hace poco en un semanario ha salido una grave denuncia en donde se ve todo su pasado, él ha trabajado en varias encuestadoras y tiene relación con muchos periodistas, como Álvarez Rodríguez. Le agradecemos. Sería muy conveniente eso, ¿no? Le agradecemos por la recomendación. Seguramente en estos días agregaremos un capítulo más al conocimiento, no de este ciudadano en realidad, sino de lo que algunos han llamado el partido de los supermillonarios por las grandes fuentes de financiamiento que tiene esta organización partidaria. Buenas noches, gracias por llamar, adelante, le escuchamos. Sí, buenas noches, señores, buenas noches. Estoy bien preocupada. Yo desearía que los próximos congresistas que entren, bueno, que les hacen las leyes, hagan una ley donde no ingrese ningún delincuente que tenga pasados oscuros. Por favor, deben ver eso primero por respeto al Perú. Muchas gracias. Muchas gracias. Aló, buenas noches, adelante, le escuchamos. Aló, buenas noches, adelante, le escuchamos. Bueno,
me llamó la atención la señora que llamó, una ley para que no ingresen delincuentes. ¿Pero cómo hacemos eso? O sea, son los procesos de selección interno, ¿no? Un ejemplo. Acuña junto con PPK representan los partidos que tienen más procesados, con más problemas judiciales dentro de sus partidos y que están postulando al Congreso de la República. Entonces yo creo que los filtros, o sea, deberían ser reales. Es que no solamente deberían ser sentenciados, sino también deberían ser inclusive aquellos que son denunciados, pero dependiendo, ¿no? Y eso debería tener obviamente una cierta jerarquía, porque no es lo mismo, por ejemplo, en un pleito de vecinos, si uno es denunciado, ¿no?, por desorden, ¿no?, y no es lo mismo como por ejemplo, alguien que ha sido denunciado por peculado, por corrupción vinculada al servicio público. Yo creo que debería haber una cierta jerarquía para separar, ¿no? Si uno comienza a revisar, además de delincuentes, estamos hablando de predelincuentes. A mí me llamó mucho la atención la declaración de PPK que dice, ¿no?, cuando se habla de aquellos candidatos que tienen el Congreso y que tienen denuncias, y denuncias serísimas. Entonces él dice una cosa, no, vamos a dejar de que se sentencien. O sea, está esperando que el Poder Judicial los confirme para después separarlos. Entonces eso es prácticamente una payasada, es una burla. Y García justificaba la presencia de Vázquez en su lista al Congreso en la Selva. O sea, imagínate. O de candidatorio. Ahora, sobre esto tenemos el caso de Julio Guzmán, que en algún momento dijo, no, la consulta previa no la vamos a implementar, cosa que no debe, porque si la ley está es para cumplirla, no es que, él dijo siempre, no la vamos a cumplir, no, y luego cuando le dijeron, oiga, mira lo que he dicho, no, sí la vamos a cumplir, no, jamás, nosotros siempre hemos estado de acuerdo. Entonces, cuando se hizo evidente la contradicción, salió, yo no sé si aplica esto, ya viene la pregunta, se aplica a un mea culpa. Él lo dijo mea culpa, dijo, se me chispoteó. Entonces... Pero él no ha hecho un mea, o sea, lo que está sucediendo en ese momento frente al Jurado Nacional de Elecciones no es producto del Jurado Nacional de Elecciones, ni del registro de organizaciones políticas, es producto de la negligencia y también la improvisación de la organización de su partido. Esa mano negra que se trata de invocar o ese poder oscuro que se trata de que está sobre la candidatura de Guzmán no es tal. ¿Qué es Julio Guzmán? Julio Guzmán no aparecía hace 8 meses, no existía. Es producto, y como han dicho alguien, es como un producto. Es como un producto del marketing, es un producto de fabricado. Entonces, pero yo no creo que el problema en sí sea el producto como tal, ¿sabes? Porque claro, si ahora por ejemplo usted ha visto de que PPK ha cambiado su equipo, ¿no?, de asesores para que el producto sea un mejor producto. El problema no es el producto en sí, el problema está en la precariedad, el problema está en que el propio Julio Guzmán no sabe su plan de gobierno, no lo sabe, entonces simplemente se le chispotea porque claro, le preguntan y responde en función de lo que le conviene. Entonces de repente alguien se da cuenta, es que no sabe. No tienen claridad de aquello que lo que realmente necesita el país. Este es un problema de falta de institucionalidad. Exacto. También. Ahora hay otro tema, que, o sea, ya vemos el mea culpa de García, de PPK, ¿no? Pero, ¿y el mea culpa de Vargas Llosa por haber garantizado este gobierno? Y el mea culpa de Popio Olivera, que tanto hablaba de corrupción, que fue uno de los garantes de Alejandro Toledo. O sea, hay varios mea culpas pendientes ahí. Yo pienso de que la ciudadanía debería exigirle a estos señores que están todavía en política de que realmente si pretenden continuar en política, que se sincericen, ¿no? Vargas Llosa le debe una gran disculpa al Perú, por ejemplo. Y el mea culpa del elector, que finalmente somos los que decidimos. Además, por supuesto. ¿Qué responsabilidad tenemos en el asunto? Bueno, en buena parte existe una cierta responsabilidad porque muchos electores no se informan, ¿no? Pero en buena parte también es de las organizaciones políticas porque son aquellos los responsables en colocar en la vitrina a tales y cuales candidatos. Ahora, la cuestión está de que si tenemos malos candidatos en la vitrina lo que va a tener que hacer el elector es escoger entre los peores para devolverle justamente aquello que merece este gobierno, ¿no? O sea, nosotros no merecemos gobernantes malos, nosotros necesitamos con urgencia buenos gobernantes, pero tenemos entre los candidatos los peores, entonces por lo tanto hay que devolverle lo peor. Pero es que si las campañas... 15 segundos, por favor. Las campañas en el Perú se basan en el dinero. El señor Acuña ha construido su estrategia, su plataforma, y pasa el dinero a capitalizar a todo ese conjunto de gente que huían de los otros partidos. Entonces, ¿qué institucional podemos tener? Bueno, por favor. El mea culpa de la población lo va a tener que dar el 10 de abril. Y entonces, a lo mejor sea uno de los momentos más dramáticos de nuestra historia, para terminar.
10 segundos. Sin duda. Estamos prácticamente a la vuelta de dar la página, de voltear la página de la historia, y nosotros hasta el día de hoy no hemos decidido, bueno, en todo caso muchos electores no han decidido su voto. Buena parte de la responsabilidad de todos es justamente o informarse o en todo caso hacer de este país realmente una situación de caos que prácticamente el 28 de julio irá a asumir. Keiko Fujimori, desde mi punto de vista, es justamente lo peor. Y justamente el país está escogiendo lo peor. Precisamente, para irnos a la pausa, Harold, se trata de asumir responsabilidades y decir, yo quiero tener un rol protagónico en esto. Sí, ¿cómo está la organización del partido en el que tú eres secretario de organización, que es el Partido Cívico? Bueno, precisamente para no estar más adelante con mea culpas, en vez de retirarnos, digamos, de la campaña y ver desde lejos quién gana o quién pierde, nosotros no hemos dejado de trabajar. Tenemos reuniones todos los días jueves y visitas a todos los sectores los días sábados, trabajando con esta cívica labor que es la recolección de firmas, porque queremos inscribir el partido. Entonces, la primera tarea que tenemos ahora es inscribir el partido, y tenemos aquí en la oficina de Mancucapa 335 a una señorita atendiendo desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde para que puedan venir a informarse y a recoger su planillón para que nos ayuden en esta tarea. Muchas gracias, muchas gracias. Nos vamos a la pausa. Janina, adelante, por favor. Lucha, estudia, lucha con firmeza.